Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo a una nueva sesión de preguntas y respuestas. Antes de empezar, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Gracias, Cristian. Qué bueno verte a ti también. Gracias. Entremos de una vez en materia, Baruch. Hemos sido inundados con muchísimas preguntas, especialmente acerca de lo que hemos visto recientemente en los medios. Muchas cosas están pasando y la gente tiene dudas. Tristemente, muchas de estas dudas se deben a la desinformación o algunas falsas doctrinas, pero abordemos de una vez algunas de estas preguntas, Baruch. La primera es, muchas personas profetizaron que el Papa era el falso profeta. Estas mismas personas afirmaban que el rapto puede llegar en cualquier momento. ¿Qué puedes decir al respecto, Baruch? Personalmente creo que el Papa, espiritualmente hablando, no es relevante en nada que tenga que ver con la profecía bíblica. El falso profeta, como dice en la pregunta, si buscas primero en Apocalipsis capítulo 13, parece haber una conexión entre el anticristo y el falso profeta. No creo de ninguna manera que el Papa tenga alguna relevancia profética. Este Papa que falleció era un impío. No representaba para nada la verdad bíblica. ¿Lo considero alguien falso? Sí, en el sentido de que no era un verdadero creyente, pero no veo ninguna relevancia profética en él. Y en cuanto al rapto o el arrebatamiento, yo diría que es una enseñanza falsa esta doctrina de la inminencia del rapto. Si te fijas, vemos que la Biblia es muy específica sobre el orden de los eventos y, en mi opinión, el último evento que la Iglesia verá es la abominación desoladora. ¿Qué significa eso? Significa que el arrebatamiento no ocurrirá antes de la abominación desoladora. Quiero que todos busquen cuando puedan 2 a los Tesalonicenses capítulo 2, porque creo que allí se enseña claramente que la abominación desoladora debe tener lugar antes del arrebatamiento. Así que rechazo radicalmente la doctrina de la inminencia del rapto. Si analizas los versos de la Biblia que algunos proporcionan como apoyo para esa doctrina de la inminencia, ninguno afirma que el rapto pueda ocurrir en cualquier momento. Simplemente dicen que debemos estar velando, que debemos estar esperando este evento maravilloso. Pero eso no significa que sea inminente. Simplemente porque no sabemos el día ni la hora, eso no significa que pueda pasar en cualquier momento. Esa es una lógica equivocada. Es así, y me alegra que hayas mencionado este pasaje porque lo discutiremos en detalle. Hace poco iniciaste una serie titulada Verdades de los Últimos Tiempos, que está fantástica, la recomiendo a todos. Y una cosa que me llamó la atención fue que mencionaste Mateo 24:36, que dice, «Pero el día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo mi Padre». Explicaste en ese video muy claramente que esto se relaciona con el harpazo, nuestra esperanza bendita, el arrebatamiento de la iglesia, con algunas de las cosas posteriores que describe la Escritura. Pero creo que lo más interesante, y me gustaría que lo comentaras ahora, es que en el texto original esto significa algo como... Y por favor, no pretendo colocar palabras en tu boca, pero creo que implica que nadie nunca lo ha sabido, nadie lo sabe y nadie lo sabrá, aparte del Padre, lo cual descalifica totalmente a estos falsos maestros que vemos diciendo que el rapto ocurrirá con esta luna de sangre o que ocurrirá en la fiesta de las trompetas. Tus comentarios. Sí, de hecho, la Biblia es aún más específica. Nos dice que el arrebatamiento ocurrirá en un momento en que no lo esperamos. Insisto, nunca deberíamos, y sé que tú y yo estamos completamente de acuerdo en esto, nunca hemos fijado fechas, ni debemos dar indicaciones semejantes porque la Escritura es clara. Nadie lo sabe, excepto Dios el Padre. Esto no ataca de ninguna manera la divinidad del Mesías Yeshua, Cristo Jesús, porque vemos allí que el Mesías siempre es sumiso. Esta es una de las razones por las que el término Hijo de Hombre se utiliza, mostrando que Él es un ejemplo para nosotros, siempre sometido al Padre. Él está esperando no porque sea menos que el Padre, sino porque es su Hijo que lo obedece a la perfección.
Debemos estudiar para presentarnos ante Él aprobados. Debemos estar en la palabra de Dios, pero no sabremos el día ni la hora. Lo que sí creo que habrá es indicios de que el momento se acerca, cuando veamos que ciertas cosas estén ocurriendo. Una de nuestras escrituras favoritas, hablando por ti y por mí, es: cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, levanten sus cabezas y prepárense, porque su redención se acerca. Habrá indicios de que se acerca, pero no sabremos el día ni la hora. Gracias. Otra pregunta. Hay un gran aumento de experiencias cercanas a la muerte reportadas, en las que las personas mueren y ven a sus seres queridos en sus habitaciones. ¿Es esto bíblico? Hablábamos de esto, Baruch, antes de grabar el video, y vamos a grabar un podcast completo sobre este tema muy pronto. Será publicado quizá la semana que viene, y el tema será específicamente la necromancia con otros temas relacionados. Pero te doy la palabra para tus comentarios, Baruch. Ciertamente no es nada bíblico. No vemos nada en la Escritura que hable sobre experiencias cercanas a la muerte. Creo que es un término creado por los hombres. No lo encontramos en la Escritura. En mi opinión, y no estoy criticando por criticar, pero se nos encomienda que hablemos con franqueza y claridad. Para mí, todo esto es una gran manipulación emocional, intentando simplemente que las personas compren un libro, hagan clic en un video o lo que sea. No tiene nada que ver con la verdad bíblica. Insisto, las personas están vivas o están muertas. Para mí no existen estas experiencias cercanas a la muerte. Son un mero invento de la imaginación popular sin base alguna en la verdad. Y creo que tú y yo, Baruch, a lo largo de los años, mientras hemos grabado videos, hemos recibido... la gran mayoría de los comentarios y correos electrónicos son muy positivos. Son una bendición para nosotros. Alabamos a Dios por eso. Pero sabes, hay una pequeña minoría que es muy crítica ante algunas de las cosas que decimos. Sé que tú y yo estamos de acuerdo en esto. La Escritura es muy clara, que cuando una persona muere, hay solo dos destinos posibles. No hay punto medio. Ciertamente no existe el purgatorio como enseñaban los católicos. O aceptas el Evangelio con Yeshua, confesando que Él murió y resucitó, y naces de nuevo, y estás en la presencia del Señor, o entras en una separación eterna de Dios. Solo voy a citar la escritura de 2 Corintios 5:8. Digo que estamos confiados y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si puedes hablar un par de minutos más sobre qué sucede inmediatamente después de que muere un creyente, Baruch, un discípulo de Yeshua, ¿qué pasa una vez que esta persona muere? Si eres creyente, como acabas de decir, Cristian, en un abrir y cerrar de ojos, cuando la persona muere... ¿Y qué es la muerte? Es cuando el alma deja el cuerpo. Cuando esa alma deja el cuerpo, si se trata de un creyente o una creyente, instantáneamente, al momento de morir, su alma va a la presencia de Dios. Tenemos una promesa en Juan 14, que donde yo esté, ustedes estarán siempre. Esa es la clave, siempre estaremos. Cuando un creyente muere, esa persona estará para siempre con el Señor, en una relación inseparable en su presencia. Por eso nunca deberíamos temer a la muerte. Insisto, no conozco nada en la Biblia que hable sobre una experiencia cercana a la muerte. O estás vivo o estás muerto. Si eres creyente y mueres, instantáneamente estarás en la presencia del Señor Dios Todopoderoso, su Hijo unigénito y el Espíritu Santo. Así que morir en Cristo, como escribió Pablo a los Filipenses, es ganancia. Sí, amén. Gracias. Otra pregunta. ¿Enseña la Biblia que a veces nuestros amigos e incluso familiares se volverán contra nosotros por causa de nuestra fe? Ciertamente lo enseña, especialmente en los últimos días. Hay un verso de la Escritura que dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Así que, sí, en los últimos días veremos por causa del liderazgo del anticristo, de su imperio, su gobierno y su régimen, que hará que las personas se vuelvan contra los creyentes, e incluso los miembros de la familia se volverán unos contra otros para agradar, satisfacer y obedecer al imperio del anticristo. Así que sí, nos veremos siendo odiados por el mundo y por aquellos que pertenecen al mundo.
¿Crees, Baruch, que este pasaje de Lucas 21, 16 al 18 sirve para responder esta pregunta? Ciertamente, creo que es un texto grandioso que confirma que veremos a los miembros de nuestra propia familia volviéndose contra nosotros debido a nuestra fe y a nuestro compromiso con la verdad bíblica y a nuestra relación con el único Salvador, el único verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Amén. Voy a leer la escritura rápidamente. Serán traicionados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Y algunos de ustedes matarán, y serán odiados por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Un pasaje maravilloso. Siguiente pregunta. Constantemente vemos que se desenmascaran falsos maestros por diferentes razones. ¿Por qué entonces la gente sigue apoyando a estos lobos? Tengo dos escrituras que compartiremos, Baruch, pero creo que también basándome en otras preguntas muy similares a esta que he recibido. Y de estos hay montones, porque hemos visto un gran número de, entre comillas, pastores cristianos famosos en televisión o en mega iglesias, siendo expuestos por diferentes situaciones, algunos incluso arrestados y con justa razón. Pero la pregunta es bastante lógica. ¿Por qué estas mega iglesias siguen creciendo? ¿Sabes? A pesar de estos escándalos o incluso no necesariamente personas que solo promueven doctrinas equivocadas, sino predicadores que abiertamente han compartido palabras proféticas incorrectas. Como por ejemplo John Hagee, a quien hemos expuesto repetidas veces en el pasado. Hace varios años escribió cuando salieron las llamadas lunas de sangre que el rapto vendría. Y luego publicó otro video donde dijo que en diciembre de 2024 el rapto vendría. Pero con todo y eso no ves que estos ministerios disminuyan, por lo que es fácil entender la pregunta. Compártenos tu respuesta, Baruch, y luego comentaremos un par de escrituras. Muchas veces la gente está atada a una personalidad, en lugar de a la verdad de la Biblia. Por eso, incluso cuando estos sujetos quedan expuestos por enseñar falsedades, o incluso por conductas inmorales, ¿qué sucede? Explota el escándalo en los medios, pero aún así, muchos siguen siendo lo que podrías llamar seguidores o fieles a ellos, basándose en emociones en vez de un compromiso con la verdad. La gente es la gente. La pregunta es, ¿por qué siguen apoyando a estos individuos? Sinceramente, no lo sé. Uno pensaría que la gente aprende, pero no es así. Correcto. Leamos un par de escrituras y luego las comentas, Baruch. Segunda a Timoteo 4:3. Porque vendrá un tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tus comentarios, Baruch. Bueno, esto simplemente habla de que en los últimos días habrá un segmento, no de verdaderos creyentes, pero sí de gente que asiste a la iglesia, que se apartarán del camino. No estoy hablando de perder la salvación, sino de gente que nunca ha sido salva y que serán influenciados por el hombre. Serán influenciados por el imperio del anticristo, se dejarán agobiar por los afanes de este mundo y se apartarán de la verdad. No caminarán más en ella si es que alguna vez lo hicieron, sino que harán lo que agrada al enemigo y que desagrada a Dios. Se nos dice una y otra vez proféticamente en el Nuevo Testamento, como este verso lo menciona, que esto sucederá a medida que nos acercamos a los últimos tiempos. Correcto, gracias. Otra escritura que debemos ver es Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tus comentarios, Baruch. Bueno, este es un ejemplo de cómo hoy en día muchos segmentos de la iglesia han comprometido sus valores. Hay cosas que la palabra de Dios claramente dice que no son apropiadas. Una incluso es llamada abominación. Y sin embargo, cada vez vemos más y más supuestas iglesias que están abrazando ese estilo de vida, promoviendo esa conducta inmoral. Es algo vergonzoso. Y diré algo más, que está relacionado con el mismo asunto, y es que vemos dentro de la iglesia hoy en día una gran disposición a comprometer sus valores e involucrarse en asuntos políticos que tampoco son apropiados. Por ejemplo, el aborto.
Hay personas que representan diferentes denominaciones, muchas de las cuales tienen sus cuarteles generales en Europa, y que están a favor del asesinato de bebés en vez de abrazar la santidad de la vida. Entonces vemos una gran caída de la fe, lo que Pablo llama una apostasía, apartándose de la verdad para abrazar estas mentiras. Es algo que está creciendo más y más hoy en día, lo cual es frustrante y desalentador, pero Dios advirtió que sucedería. Gracias. Siguiente pregunta. Es una pregunta un poco difícil porque toca un tema delicado, pero creo que es bueno abordarla. Esta dama dice: he sufrido abuso durante años por parte de alguien que se decía cristiana. Otras personas me dicen que la perdone, pero ella no se arrepiente. ¿Acaso la Biblia no enseña que solo debemos perdonar a quienes se arrepienten? Luego veremos la escritura a la que se refiere, pero ¿qué le puedes responder a esta dama, Baruch? Bueno, a veces perdonar a alguien es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Pero para responder esta pregunta de manera directa, así como nosotros mismos debemos arrepentirnos, ¿qué significa arrepentirse? El arrepentimiento, en el sentido más esencial, consiste en reconocer las normas de Dios y confesar que las hemos violado. En este caso en particular, yo diría que sería necesario que esta persona reconozca ante aquella a quien ha ofendido que lo que ha hecho está mal, que admita su error, que se ponga de acuerdo con las normas de Dios, las cuales violó y transgredió, y que le pida perdón. Pero, insisto, a veces es muy saludable que simplemente dejemos ir estas cosas. Un asunto de esta naturaleza puede que no sea tan fácil de hacer, pero sin embargo, yo diría que sí. La regla básica es que las personas deben arrepentirse y pedir perdón para poder ser perdonadas. Así es como funciona. Entonces, a la luz de esta pregunta que hizo esta dama, y estoy seguro de que hay muchas otras personas en situaciones parecidas, si la persona que ofendió, o abusó, o hirió a esta persona no se ha arrepentido, entonces, basándonos en Lucas 17, que leeremos, ¿no hay un requisito real para que sea perdonada? Sí, como dice este verso, debemos ir y decir, me arrepiento. Si la persona se arrepiente con sinceridad, debemos perdonarla. Pero, insisto, este perdón no implica que si alguien ha cometido un crimen contra ti, puede que tú lo perdones, pero eso no implica que no debas ir a la policía y denunciarlo. Puede que haya consecuencias y acciones legales que deban tomarse como una sentencia a prisión o lo que sea. El perdón no significa que condones, ignores o te resignes. El perdón, la base para el perdón, consiste en que la persona que falló, si es sincera, y estamos hablando de un abuso catalogado como un crimen, esa persona debe entregarse a las autoridades, debe admitir lo que hizo y recibir las consecuencias humanas, las consecuencias terrenales de sus acciones. No veo que sea parte de la fe simplemente decir, oh, este sujeto cometió un pecado terrible contra alguien, abusó de esa persona, sea cual sea la forma como haya sido ese abuso, pero yo simplemente lo perdono. Y el criminal se va sin ningún tipo de consecuencias. Ese no es el perdón bíblico que vemos en la Escritura. Vemos que para que se concretara el perdón, el Mesías murió en una cruz y derramó su sangre. Él tuvo que pagar un precio. E insisto, si alguien comete un crimen, tiene que hacerse responsable. Uno de los problemas actualmente, y vemos esto con respecto a lo que está pasando en Israel, es que nadie piensa que tenga que hacerse responsable por sus actos. La gente hace cosas terribles y el mundo dice, bueno, solo déjenlos tranquilos y olvidemos el asunto. No, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber justicia, tiene que haber un castigo para todo el que cometió estos crímenes tan atroces. Correcto. Y quiero leer esto en Lucas 17. Cuídense. Si su hermano peca, repréndanlo. Si se arrepiente, perdónenlo. Si peca contra ustedes 7 veces al día, y 7 veces se vuelve a ustedes diciendo, me arrepiento, perdónenlo.
Creo que es justo decir que nosotros, como creyentes, si las personas no se arrepienten, no debemos ser tapetes para los no arrepentidos, para que limpien sus pies en nosotros. Y es necesario en tales circunstancias que cortemos estas relaciones tóxicas. ¿Estarías de acuerdo? Por supuesto, el perdón no significa que si alguien te ha traicionado... conozco una situación donde alguien tenía un socio de negocios y este socio le robó un dinero. La persona que perdió el dinero lo perdonó, pero ese perdón no significa que él debe volver a hacer negocios con él y actuar como si nada hubiera pasado. Debemos ser sabios y tener sentido común. Podemos perdonar a la gente, pero, insisto, este pasaje en Lucas demuestra que nuestra intención siempre debe ser perdonar, pero hay un requisito, y ese es un verdadero arrepentimiento, para que perdonemos a esas personas. Y el verdadero arrepentimiento no implica esconderse de las consecuencias, sino enfrentar las consecuencias y corregirlas. Un ejemplo perfecto es cuando alguien le hace un daño a otra persona, y puede ser un daño financiero. Entonces deben buscar enmendarlo de inmediato. Hace poco vi a unas personas en un restaurante y una persona derramó algo sobre su amigo, obviamente sin intención. Y esta persona le dijo: amigo, me siento muy mal por esto. He manchado tu ropa. Al menos déjame pagarla. Él quería pagar por la tintorería o para comprarle una prenda nueva, lo que fuese necesario, pero era evidente su esfuerzo por corregirlo de inmediato. Eso es arrepentimiento, en la medida de lo posible, aunque por supuesto habrá cosas que no podremos recuperar ni corregir, pero si está en nuestro poder hacerlo, el verdadero arrepentimiento nos lleva a corregirlo. Correcto, y creo que hemos hablado de esto antes, pero hay personas que a veces en su imaginación se inventan el 11º mandamiento que dice: serás amable sin importar qué. Pero sabemos que ese no es el caso, porque a veces es imperativo rendir cuentas. Pero como sea, continuemos. Vengo de un entorno carismático y amo a Israel y oro por él, pero no estoy de acuerdo con que el Shabbat o el sábado sea para nosotros en este nuevo pacto, al igual que el diezmo. Respetamos a quienes lo observan, pero no estamos de acuerdo con quienes lo llevan al extremo. ¿Está mal eso? Tus comentarios, Baruch. Bueno, yo diría que toda la palabra de Dios es relevante. En este caso, no estoy seguro a qué se refiere con las personas que lo observan o lo llevan al extremo. Lo que diría es que el Shabbat es una palabra del reino. Su énfasis es el reposo. El reposo en este caso no es simplemente ocio, sino que el reposo tiene que ver con estar en el lugar correcto. El Shabbat es una preparación para nuestro futuro. Si vemos Génesis 2, no fue por lo que el hombre había hecho que recibió el Shabbat. Fue por lo que Dios había hecho. Y este Shabbat preparaba al pueblo para el futuro. Así que el Shabbat es relevante, pero diré esto para darles tal vez algo de paz mental. ¿Pueden las personas guardar el Shabbat hoy? La respuesta es no. ¿Por qué lo digo? Si buscas Números 28, había sacrificios ofrecidos en el templo, en ese altar, en el Shabbat, especialmente para el Shabbat. ¿Tenemos ese altar hoy en día? ¿Pueden ofrecerse esos sacrificios? Obviamente no. No tenemos un sacerdocio operativo ni existe el templo. No se trata de observar el Shabbat como lo ordena la ley de Moisés. No se puede. Pero podemos aplicar la verdad del Shabbat a nuestra vida, y creo que eso es muy sabio. Lo último que diré con respecto al Shabbat o con cualquiera de las cosas que Pablo dice en Colosenses 2, 16 y 17, es que no se trata de juzgarnos unos a otros. Puedo percibir en esta pregunta que él no está interesado en juzgar o condenar a nadie porque vea el Shabbat como algo relevante o como algo que quiera aplicar a su vida. Así que no se trata de juzgar a los demás y condenarlos rompiendo la comunión. Pero el Shabbat definitivamente sigue siendo relevante hoy en día. Amén. Llegamos al final de las preguntas por hoy, Baruch. Hemos visto muchas preguntas que han surgido debido a todas las cosas que hemos visto últimamente en los medios y en las noticias. La muerte del Papa, que para mí es irrelevante desde el punto de vista de los verdaderos creyentes. Hablo de los discípulos de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach.
Pero la gente se deja atrapar por esas cosas. Ven las cosas que están pasando globalmente, guerras comerciales, siempre la amenaza de guerra en el Medio Oriente, y vemos mucha ansiedad entre la gente hoy en día. ¿Qué palabras puedes compartir finalmente, Baruch, para la gente que está experimentando este tipo de ansiedad? La fuente de la ansiedad, en primer lugar, no es Dios. Debemos tener eso muy en cuenta. Cuando sentimos estrés, ansiedad y una preocupación que no tiene sentido realista, es el enemigo quien está trabajando en nosotros. Debemos confesar que eso no viene de Dios. Dios nos trae paz, nos da gozo, nos otorga una mente sana, y Él es un Dios que nos anima para que avancemos en su voluntad, cumpliendo su palabra y aplicando la verdad bíblica en nuestra vida. Así que no debemos tener ansiedad. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Algunas personas son propensas a la ansiedad de una manera muy seria. Debemos orar por ellos. Debemos orar unos por otros. Seamos un solo cuerpo. Pero en cuanto a estas cosas, la vida se pondrá más difícil a medida que nos acerquemos a los tiempos finales. Habrá oposición, serias dificultades, pero la buena noticia es esta. A través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, podremos ser más que vencedores. Y a esto hemos sido llamados, a vencer. La travesía puede ser dura, pero Dios no nos abandonará ni nos desamparará. Él nos animará, Él nos dará la fuerza. Y vendrá un tiempo de vindicación. Tengamos eso siempre en mente. No nos dejemos atrapar por las dificultades. Alabemos a Dios por el hecho de que tenemos un futuro maravilloso, un futuro eterno. Demos gloria a Dios y sigamos adelante. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, espero que las preguntas que se han respondido hoy hayan sido de ayuda y consuelo. Siempre los dirigimos directo a la Biblia, que es la única fuente de la verdad. Así que, Baruch, gracias por dedicar tiempo para responder estas preguntas. Ha sido una bendición, y esperamos que nos acompañen en una próxima discusión. Baruch en Israel y un servidor aquí en Australia les decimos shalom y bendiciones. ¿Quieres vivir una vida que sea agradable a Dios, haciendo las cosas que Él quiere que hagas, experimentando lo que Él desea que experimentes? Bueno, si respondes esa pregunta con un sí, el secreto para experimentar estas cosas es la profecía. Es decir, tú y yo debemos ser personas entendidas en la verdad profética, porque la verdad profética nos prepara para el reino de Dios. Cuando hablamos de los profetas, probablemente algunos de los que vienen a tu mente son Isaías, Jeremías, Ezequiel, quizás el gran sabio Daniel, pero de acuerdo con los grandes sabios judíos, el más grande de los profetas fue un hombre llamado Hosea, a quien seguramente conoces como Oseas. Este nombre significa aquel que trae salvación. Y esa es una verdad bíblica importante porque es Dios y solamente Dios quien trae la salvación. Eso implica que para que tú y yo experimentemos la salvación, Dios debe obrar en nuestra vida y debe producir un cambio. Entonces debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a experimentar esos cambios? ¿Voy a responder de manera fiel, conforme a la verdad de Dios, para que la verdad profética pueda manifestarse en mi vida y a través de mi vida? Bien, lo que haremos hoy es comenzar una nueva serie sobre la profecía de Oseas. Y una de las cosas que tú y yo debemos comprender es que ese nombre Oseas, aquel que trae salvación, ese nombre proviene de la misma raíz hebrea que el nombre del profeta Isaías, y también que el nombre del Mesías Yeshua, es decir, Jesús. Su nombre proviene del mismo verbo hebreo. Lo que vamos a aprender son los principios sobre cómo podemos experimentar la salvación, o en otras palabras, de cómo podemos experimentar la victoria en nuestra vida. Así que toma tu Biblia y ve conmigo a la profecía de Hosea, o el libro de Oseas, capítulo 1. Este fue un hombre que profetizó en el siglo 8 antes del nacimiento del Mesías Yeshua, y lo hizo para el pueblo de Israel.
Cuando digo Israel, debemos entenderlo en el contexto adecuado, porque durante el liderazgo, por ejemplo, de Josué y los jueces, e incluso durante el reinado del rey David y del rey Salomón, había una sola nación. El reino de Israel era un solo reino. Pero después de la muerte del rey Shlomo o Salomón, algo cambió. El reino se dividió en dos imperios. El imperio del norte, que retuvo el nombre de Israel, y el imperio del sur, que se llamó Judá. Judá estaba compuesto solamente por dos tribus, Judá y Benjamín, y por supuesto las 10 tribus del norte, que a menudo se mencionan como las tribus perdidas, aunque en realidad no lo están, simplemente fueron llevadas al exilio, durante lo cual fueron absorbidas entre las naciones. Y hablaremos más sobre eso en las semanas que vienen. Pero lo que quiero que hagamos ahora es que entendamos el mensaje simple del amor de Dios que vemos en la profecía de Oseas. Así que ve conmigo por favor al capítulo 1. Inicialmente veremos que Dios usa a un hombre, y es muy interesante notar cuántas veces Dios hace lo que quiere hacer entre su pueblo a través de un solo hombre. Nunca subestimes el poder de lo que Dios puede hacer a través de una persona que está dispuesta a someterse totalmente a la palabra y los propósitos de Dios. Y noten lo que dice. Mira por favor el versículo 1. La palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri. Ese término Beeri significa pozo. Y a menudo la palabra pozo tiene que ver, por ejemplo, el libro de Isaías habla de sacar las aguas de gozo, las aguas de salvación del pozo. Lo que veremos es lo siguiente. En esta profecía aprenderemos los principios sobre cómo podemos sacar la salvación hacia nuestras vidas, cómo podemos experimentar la victoria de Dios y hacer las cosas que Él quiere que hagamos, y eso es victoria. Muchas veces las personas hablan sobre la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Es una vida que se somete a los propósitos, planes, verdades y mandamientos de Dios. Así que mira de nuevo el verso 1. La palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Uzziah, Yotam, Ahaz y Hizquillahu. Estamos hablando aquí de 4 reyes. Tal vez los conozcas mejor como Uzías, y luego encontramos a Jotam, Acaz y después al rey Ezequías. Hay algo que se destaca aquí. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, lo que vemos es esto. Vemos que, aunque en su mayoría la profecía de Oseas está dirigida al reino del norte, a Israel, y otra forma en que a menudo se hace referencia al reino de Israel, el reino del norte, es con el término Efraín, el hijo menor de José, nacido en Egipto. Así que la mayor parte de esta profecía trata sobre el reino del norte, por lo que es muy inusual. Es algo extraño que cuando comienza este discurso, empieza hablando sobre los 4 reyes de Judá. Si seguimos leyendo, se menciona a otro rey. Sigue leyendo en el verso 1. Al final dice, también en los días de Jeroboam o Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Una de las cosas que quiero que notes es esto. Un punto importante que se menciona en esta profecía una y otra vez es que Oseas habla sobre la necesidad de arrepentirse. Él habla y quiere manifestarle al pueblo sus numerosos pecados, y principalmente estamos hablando del pecado de la idolatría. La idolatría en términos proféticos a menudo se menciona como adulterio, fornicación o prostitución. Esto es lo que el profeta va a recalcarle al pueblo y lo hará una y otra vez, especialmente cuando lleguemos a los capítulos 4, 5, 6, 7 y así hasta llegar al final del libro. Pero debemos entenderlo correctamente. Verás, Oseas no solo profetizó estas cosas,
y lo proclamó en la ciudad, por ejemplo, de Shomrón o Samaria. Él no comenzó a hablar y profetizó esos 14 capítulos en un día, o en una semana, o en un mes. No, los eruditos nos dicen que Oseas profetizó durante al menos 40 años. Algunos dicen que incluso pueden ser 60 años. Esto es lo que debemos entender. Aunque él proclama repetidamente el mismo llamado al arrepentimiento, las mismas condenaciones que le ocurrirían al pueblo por involucrarse en idolatría, entendamos algo. Entendamos esto. El objetivo de su mensaje era provocar un cambio. Y muchas veces cuando tenemos un corazón duro, se necesita mucho tiempo para transformarlo en un corazón sumiso. Uno que sea contrito, uno que haya sido preparado. Les daré un ejemplo. Supongamos que una persona quiere romper una roca, así que toma un martillo y comienza a golpearla. La primera vez que la golpea no pasa nada. Lo mismo sucede en la segunda y tercera y cuarta vez. Pero en el 10º golpe, cuando la golpea con el martillo, se abre. Aquí está la pregunta. ¿Fue el 10º golpe el que causó que la roca se abriera, solo ese golpe número 10? ¿O fue el total acumulado de todos esos golpes que la roca recibió? Y obviamente la respuesta es los 10 golpes. De la misma manera, Oseas comienza a hablar y llama al pueblo a arrepentirse una y otra vez, porque es el total acumulado de esta profecía lo que provocará un cambio en el pueblo. Y la pregunta es esta. Mientras pasamos los próximos meses estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, estas profecías, el propósito es el siguiente: que en cada ocasión que oigas a veces las mismas cosas repetidamente, ellas comiencen a obrar en tu vida, comiencen a penetrar en tu ser interior, tu corazón, tu alma, para que al final haya un cambio. ¿Qué cambio? Que Dios ejecute la salvación. Mira de nuevo. Él menciona a estos 4 reyes de Judá y a Jeroboam, el rey del norte. Mira ahora por favor el verso 2. Leemos. El comienzo de la palabra del Señor con Oseas. Y el Señor dijo a Oseas: Ve y toma para ti una mujer de prostitución. Piensen por un momento. Dios es un Dios santo, y le está diciendo a este profeta Oseas que vaya y se case con una mujer que es una ramera. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunicar una verdad al pueblo. Muchas veces proféticamente vemos esto, especialmente con el profeta Ezequiel, que Dios le dice a los profetas que hagan cosas como testimonio, o como ejemplo, como forma de ilustrar sus sentimientos, sus pensamientos y su voluntad para el pueblo. Así que dice de nuevo en el verso 2. A mitad de verso dice: Ve y toma para ti una mujer de prostitución y ten hijos de prostitución. ¿Por qué? Porque ciertamente la tierra se ha prostituido en cuanto al Señor. Es decir, se han alejado del Señor. Israel, este reino del norte, ha cometido prostitución. ¿Qué significa esto? De nuevo, prostitución, fornicación, adulterio. En la profecía, especialmente en el libro de Oseas, esos términos hablan de lo que hemos llamado en hebreo Avodah Zará, un culto extraño, o más precisamente, idolatría. Dios está dolido, está molesto, porque el pueblo se ha apartado, se han alejado de Dios y su verdad, y han abrazado una idolatría que está arraigada en el egoísmo. Y ese es un punto muy importante que debemos entender, que la idolatría siempre está enraizada en un comportamiento, en un proceso de pensamiento que pone al individuo primero y se olvida de Dios. Hagamos una pausa para hacernos una pregunta muy sencilla. Y la pregunta es: ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Es Él lo primero o me he colocado yo de primero? ¿Qué es más importante? ¿Mis planes, propósitos y mis sueños?
¿Busco simplemente que Dios bendiga mis propios proyectos? ¿O he dejado sabiamente y con humildad esas cosas, las he clavado a la cruz y he comenzado a buscar y a suplicar a Dios a través de su palabra, obedeciendo sus mandamientos para que Dios me revele su verdad para mi vida? Bueno, eso es lo que Dios quiere comunicarle al pueblo de Israel. Mira de nuevo, dice, porque la tierra, y aquí está hablando de la tierra de Israel, la tierra ha cometido prostitución y se ha apartado. Literalmente dice, de delante del Señor. Es decir, se ha ido en una dirección diferente. Verso 3. Lo que vemos aquí es lo rápido que Oseas obedece a Dios. Él no oró al respecto, no lo pensó. Simplemente oyó la orden y respondió sin la menor duda. De eso se trata la fe. La fe, como hemos hablado muchas veces, la fe está arraigada en la verdad de Dios. Así que cuando escuchas la verdad, no tienes que pensar en ello. No tienes que consultarlo con la almohada. Lo que tienes que hacer con un sentido de urgencia y prisa es responder. Eso es exactamente lo que vemos en el verso 3. Él fue y tomó a una mujer llamada Gomer. Las palabras son importantes en la Escritura, y los nombres revelan verdades espirituales. El profeta Oseas iba a profetizar, actuar y ministrar al pueblo de una manera que diera como resultado el significado de su nombre, salvación, o si lo llevamos a lo que eso implica en nuestro idioma, victoria. Eso es lo que Dios quiere que experimentemos. Pero ¿qué hay de este nombre Gomer? Gomer proviene de una palabra hebrea que significa terminado. Ella estaba viviendo de una manera que traería el fin de su vida, el fin de toda esperanza, el fin de cualquier cosa que Dios pudiera hacer. Quiero decir, la palabra Gomer está asociada con el rechazo de Dios. Así que dice aquí, mira de nuevo el verso 3, ve y toma a Gomer, la hija de Diblaim. Él lo hizo, y dice que ella concibió y le dio a luz un hijo varón. Verso 4. Y el Señor le dijo, ponle por nombre, y este es un término muy importante, Yisreel. En español decimos Jezreel. ¿Por qué enfatizo su pronunciación en hebreo? Muy sencillo, porque cuando miramos el nombre hebreo, tiene significado. Si yo te dijera ¿qué es Jezreel? Bueno, podrías responder correctamente que Jezreel es un valle en la parte norte de Israel, no lejos de un lugar muy importante, Megiddo o Armagedón. Pero entendamos que el término Jezreel proviene de dos palabras hebreas que significan Dios plantará. ¿Y a qué se refiere esto? Es una palabra de los últimos tiempos. No te lo pierdas. Es una palabra que tiene significado profético para los últimos días, los tiempos finales. Habla de Dios produciendo la salvación al plantar a su pueblo de vuelta en la tierra. ¿Oíste bien? En muchos lugares vemos, no solo en Oseas, sino en muchos de los profetas que hablan sobre el término Yisreel, el Dios, y está en futuro, el Dios que en los últimos días plantará a su pueblo de vuelta en la tierra. Ese es un ingrediente necesario para que venga el reino. Así que encontramos que el primer hijo que nace de Oseas y Gomer se llama Yisreel. La pregunta es, ¿cómo sucederá esto? ¿Qué provocará que Dios actúe según su fidelidad para devolver al pueblo a la tierra y establecer su reino? Bueno, noten lo que dice mientras seguimos leyendo. Segunda mitad del verso 4. Porque dentro de poco vengaré la sangre de Israel sobre la casa de Jehú. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, está hablando de Jehú, quien era un hombre y ¿qué hizo él? Dios lo levantó para hacer algo. Dios lo levantó para traer juicio sobre el rey Ahab o Acab y su familia. Pero aquí está el problema.
Él lo hizo propasándose mucho más allá del grado en que Dios le había ordenado hacerlo. Puedes leer sobre esto en el segundo libro de Reyes, capítulo 9 y 10, y verás que Jehú no solo quería disciplinar, sino que quería destruir. Y debido a que llevó el mandamiento de Dios mucho más allá de los parámetros, ahora sufrirá el castigo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el concepto de juicio. Si hiciste nuestro estudio del libro de Zacarías hace un buen tiempo atrás, o el libro de Apocalipsis que también estudiamos, recordarás un principio. ¿Cuál principio? Que antes de que se establezca el reino, el juicio vendrá. Y lo que leemos aquí es el uso de un término profético de los últimos tiempos, Jezreel. Por cierto, en otra escritura, Jezreel es llamado el Valle de Josafat, lo que significa el valle donde Dios juzgará. ¿Por qué eso es importante? Porque hay un principio. El juicio caerá antes de que se establezca el reino. Y eso es lo que estamos viendo. Dios vengará. ¿A quién vengará? A aquellas personas que sufrieron más allá de la intención de Dios. Él las vengará. Él traerá venganza en su favor. Mira de nuevo. Dice: porque dentro de poco voy a vengar la sangre que fue derramada en este lugar, en el reino del norte, Jezreel, y lo haré sobre la casa de Jehú, y le pondré fin al reino de ¿qué? De la casa de Israel. Dios hará eso, y sabemos que lo hizo. Los envió al exilio. El término hebreo es galut. ¿Cuándo lo hizo? Aproximadamente en el año 721 antes del nacimiento del Mesías. Estas 10 tribus del norte fueron al exilio. Dios nos dice en este primer capítulo que eso sucederá, pero aquí hay un punto importante. A pesar de que el pueblo vea que su reino llega a su fin y sean llevados al exilio, y todas las cosas horribles que ocurrieron debido a su desobediencia, este es el mensaje: Dios no los dejará eternamente separados de Él. Podemos esperar una restauración futura para los últimos días. Y de esto trata Oseas, de decirle al pueblo el proceso y cómo deben responder a este proceso para que puedan volver a experimentar su salvación y ser su pueblo de reino. Así que mira de nuevo, avancemos al versículo 5. Estamos hablando de Jezreel como un lugar de juicio. Y noten lo que dice el verso 5. En aquel día, y ese término siempre es una palabra que implica juicio. En aquel día romperé el arco de Israel. ¿Dónde? En el valle de Jezreel. Un arco es visto como un arma, un poder o incluso un gobierno. Dios está prometiendo que allí en Jezreel, en ese valle, el mismo valle que es conocido como el lugar de Armagedón, Dios hará ¿qué? Él juzgará a su pueblo. Avancemos al verso 6. Después de revelar esto dice: y ella, hablando de Gomer, esta nueva esposa del profeta Oseas, dice el verso 6 que ella concebirá nuevamente y dará a luz una hija. Y le dice a él, es decir, a Oseas, ponle por nombre Lo-Ruhama. ¿Qué significa? Lo significa no, y Ruhama proviene de una palabra que significa misericordia o compasión. Así que Dios no tendrá misericordia ni compasión alguna. ¿Dónde sucederá esto? Sucederá en Jezreel. ¿Qué hará Dios? Él no tendrá misericordia ni compasión por los hijos de Israel. Dice luego, porque, a mitad del verso 6, porque ya no volveré a tener misericordia de la casa de Israel. Porque, y dice, los levantaré. Eso significa que los levantaré, los voltearé. Los levantaré y los dejaré caer. Esa es la implicación. Dios ha dicho con palabras muy duras, no hay más misericordia ni más compasión. Y además, Él traerá destrucción. Pero se pone peor. Pasemos al verso 7. Y la casa de Judá
Bien, esta es una verdad profética sobre la separación entre Israel y Judá. Hasta este momento, Judá no había caído en idolatría. El reino del sur todavía adoraba a Dios correctamente. Así que aquí vemos una distinción en cuanto a este remanente que permanece fiel. Ellos no experimentarán esto. Dice, pero con la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré en el Señor su Dios, es decir, en una relación de pacto con Dios. También dice, y no los salvaré nuevamente. Dice, no los salvaré de nuevo por medio del Keshet, que es el arco, ni por la espada, ni por guerra, ni con caballos o jinetes. Así no será como los salvaré. ¿Cómo será entonces? Bueno, es un presagio. La mayoría de los comentaristas rabínicos ven esto como una victoria sobrenatural, no mediante guerra, espadas, armas, caballos o cualquier otro medio natural. Será a través del Mesías mismo. Él simplemente declarará su victoria cuando regrese y destruya al enemigo. Avancemos al verso 8. En el verso 8 estamos hablando ¿de quién? Hablamos una vez más de Gomer. ¿Y qué hace ella? Dice, y ella destetó a Lo-Ruhama, esta niña, su segunda hija. Ella fue destetada. ¿Y qué pasó? De nuevo concibió y dio a luz un varón. Y leemos, ponle por nombre Lo-Ami. ¿Qué significa eso? Lo-Ami significa no es mi pueblo. Entonces, ¿qué le ha dicho Dios al reino del norte? Ha hecho una distinción entre el reino del norte y el reino del sur, entre Israel y Judá. Judá no ha caído en idolatría, así que esta profecía de juicio no caerá sobre ellos inicialmente, sino que caerá sobre el reino del norte. Y dice, no recibirán mi compasión ni mi misericordia, porque ya no son mi pueblo. Dios ha roto esa relación. Pero quiero que veas algo. Dice, mira al final del verso 9, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no estaré por ustedes. Es decir, ya no estaré a favor de ustedes nunca más. Ahora, el capítulo 1 en el hebreo termina aquí. En español sigue adelante por 2 versículos más, así que por hoy solo diré un breve resumen del contenido de esos 2 versículos del capítulo 2 en hebreo, que son los últimos versos del capítulo 1 en español. Aquí vemos una verdad importante. Tan pronto como Dios dice, se acabó, he terminado con Israel, ya no tendré misericordia de ellos, ya no son mi pueblo, el pacto ha terminado. Les digo algo. Una de las cosas más asombrosas que vemos proféticamente hablando es que vendrá un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto será hecho, según Jeremías 31, ese nuevo pacto será hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Es nuevo. ¿Y qué significa esa palabra? 2 cosas. Es un pacto de reino, pero también es un pacto diferente. ¿Qué quiero decir? Mientras que el primer pacto lo rompimos, para el segundo pacto, Dios asumirá toda la responsabilidad de mantener ese pacto sobre sí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que el resultado de ese pacto, las promesas, las bendiciones, serán recibidas por su pueblo. ¿Y dónde las recibirán? En el reino de Dios. Y lo que haremos la próxima semana, al estudiar estos últimos 2 versos del capítulo 1, o los primeros 2 del capítulo 2 en hebreo, será ver lo que Dios dice para reafirmar su naturaleza, su carácter, para con su pueblo, de modo que podamos estar seguros de que Dios es un Dios que guarda el pacto con su pueblo. Se terminó el tiempo hasta la próxima semana, cuando avanzaremos en la profecía de Oseas. Hosea. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios.